Vamos a ir a la palabra. Yo le voy a pedir que usted, por favor, tenga ahí abierto conmigo Isaías 53. Creo que usted ya conoce este capítulo de la palabra del Señor. Le han llamado el evangelio del Antiguo Testamento a Isaías, ¿sí? Porque Isaías habla mucho del Mesías, de Jesús. Y si usted se da cuenta que en los evangelios encontramos la muerte de Jesús, la vida de Jesús, y encontramos todo lo que hemos creído nosotros, ¿verdad? Porque hemos creído que el Señor murió por nuestros pecados, por nuestra vida, para traernos bendición. Y vemos el sufrimiento y leemos algunas cosas, pero Isaías nos está dando realmente el padecimiento de Jesús. Y yo quiero hablarles sobre la satisfacción del sufrimiento. Satisfacción del sufrimiento, y es que cuando hay razones para sufrir, nadie quiere sufrir, pero al final siempre va a haber una satisfacción. Y déjeme decirle de una vez de que Jesús no sufrió en vano, no sufrió en balde. El sufrimiento de Jesús, nadie prácticamente sufría así como lo hizo Jesús. Aunque alguien hubiese sido condenado, sí es cierto, los crucificaban cuando eran los peores, ¿verdad? Los crucificaban cuando había una sentencia de ese tipo, crucificaban a aquellos malhechores. Pero de Jesús no se dice que él haya hecho algo. Incluso cuando lo estaban juzgando, le dicen a Jesús, no, o a los que lo acusaban, no encuentro nada malo en este hombre. O sea, no hay nada. Vaya, está bien pues, ¿verdad? Si ustedes creen en algo, lo vamos a azotar y luego lo vamos a soltar, ¿verdad? Porque Jesús no pecó. Él fue un hombre justo, sin pecado, dice la palabra. Y debía ser de esa manera. Y entonces en la profecía, prácticamente 700 años antes de que Jesús viniera, Isaías está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por supuesto. A esto le llaman un canto del siervo de Jehová. Y entonces Isaías escribe esta parte. Hay relación entre otros capítulos, pero él escribe, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si usted se da cuenta, aquí anuncio es como al anuncio de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y él pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fíjense que al respecto de esto, algunos creen que Jesús era feo. ¿Alguien se ha imaginado a un Jesús feo? Solo el rey feo de la San Carlos, ¿verdad? ¿Sabe? Yo no creo que se esté refiriendo a un hombre feo, sino que al final se está refiriendo a cómo se veía Jesús en medio del sufrimiento. Que no tenía un buen parecer, claro, hermoso, claro que no podría haber sido, cuando él había sido abofeteado, cuando él había sido escupido, cuando él había sido maltratado. No, si ahora nos presentan las imágenes, ¿verdad? A un Jesús, aunque triste, ¿verdad? Pero feo no está, pues, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que hasta el Cristo negro es guapo, ¿verdad? O sea, no nos presentan imágenes feas, ¿verdad? ¿Se imagina usted que nos pusieran ahí a un crucificado así todo horrible? ¿Quién se acercaría, verdad? Pero ¿sabe? El aspecto del después o en el sufrimiento de Jesús no era el mejor. No era el mejor. Y entonces por eso Isaías como que está viendo esto,
bonito, ¿verdad? Cuando dice aquí no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego dice despreciado y desechado entre los hombres. Este es el sufrimiento de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. En ese versículo usted encuentra el sufrimiento de Jesús. Despreciado y desechado. Algunos pensamos que somos los más sufridos porque nos han despreciado, ¿sí? Porque nos han rechazado. Hay gente que crece, llega a la adultez y entonces dices que a mí me rechazaron de niño y vive una vida no buena, ¿verdad? De amargura, de enojo, de odio y de rencor y muchas cosas, ¿sí? Pero mire, Jesús sufrió de esta manera, despreciado y desechado. Sí, al pueblo que él venía a salvar lo despreció, lo rechazó, lo trataron de Belcebú, ¿sí? Lo trataron de el más pecador, el que se sentaba y comía con los pecadores. A él nunca lo respetaron. La gente sentía odio por él. Fue despreciado, fue desechado. Dice el versículo ahí, experimentado en quebranto, varón de dolores. Si hay alguien que ha pasado por muchos problemas, yo no creo que se podría sentir orgulloso de decir, mire, yo soy un experto en sufrir, ¿verdad? Yo soy un experto en soportar el dolor. A Jesús se le llama el experto, pero ¿sabe qué? Porque esos dolores, porque se le llama varón de dolores, sí, porque él se llevó todo eso en ese sufrimiento, pero todo eso fue cargado sobre él por nuestra causa. Si se le llama experimentado en quebranto, es porque todo eso fue cargado sobre él. Y él se lo llevó por amor a nosotros. Y entonces, como estamos hablando, o yo le menciono aquí de la satisfacción al final del sufrimiento, porque Jesús no sufre sin razón. Ahora, déjeme decirle el día de hoy, dejemos de ver el sufrimiento de Jesús y sentir lástima. Ay, pobrecito Jesús, ¿sí? Porque si no nos vamos a parecer a aquellas mujeres que llegaron cuando Jesús iba subiendo y llevaba su cruz, y entonces él está en el suelo y las mujeres se acercan y llorando, y Jesús le dice, oigan, no tengan lástima por mí, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes. Porque no se trata de llorar por el sufrimiento de Jesús, se trata de que haya un impacto en el corazón por lo que él hizo, porque hay razón por el sufrimiento de Jesús. Y si no pasa nada en nuestra vida, es porque entonces no hemos entendido y no hemos comprendido lo que Jesús realizó en esa obra. Y entonces nos convertimos en los espectadores, ¿sí? Ah, no, si cuando Jesús llevaba su cruz, yo estoy seguro que multitudes llegaron a ver ese desfile, lo que no hacían, porque antes seguramente decían, alguien lo van a crucificar, ese tiene razón, que se lo lleven, ¿verdad? Que muera. Pero ahora era Jesús y había mucha gente, tal vez dolida por lo que estaba sucediendo. Mucha gente estaba alrededor esperando a ver qué pasaba cuando él estaba colgado en la cruz. Tanto que alguien dice, Dios
tuvo que hacer que el sol se obscureciera, que el día se obscureciera, de manera que no se viera más lo que estaba sucediendo con Jesús. Porque no se trata solamente de ser espectadores, se trata de ver lo que ha sucedido, pero con la razón por la cual Jesús llegó a ese lugar. Y es que alguien dice de que el Señor tomó nuestro infierno para nosotros tener su cielo. Y eso es cierto, porque lo que Él padeció en carne propia era prácticamente el infierno. Ahora, la satisfacción que tiene el Señor al final por todo su sufrimiento y lo que Él padece, entonces dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero vea aquí el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero vea el versículo 6: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de nosotros. Y aquí está la satisfacción del Señor al traer sanidad de la enfermedad espiritual. Ahora que les leí el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero el apóstol Pedro escribe en el capítulo 2, versículo 24. Él escribe: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y luego dice: y por cuya herida fuiste sanados. Aquí está hablando de sanidad del pecado. Por eso algunos piensan, no, si los que no creen en la sanidad del cuerpo, dicen que solamente es la sanidad del pecado. Pero sí hay sanidad de cuerpo. Pero déjeme hablarle todavía de esto. La sanidad de la enfermedad espiritual. El Señor conoció el dolor, conoció el quebranto en su corazón, ¿sabe? Y por eso a Él se le llama varón de dolores, porque no sé si usted ha sentido el dolor del pecado, ha sentido el peso del pecado. Si no, preguntémoselo a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, sintieron el peso de la vergüenza del pecado y corrieron a esconderse. Cuando el hombre ha pecado, no puede estar cerca de Dios. Tiene que salir de su presencia, tiene que huir, quiere huir, porque eso es lo que hace el pecado. Pero algo más que sucede es que Dios mismo rechaza el pecado. Y cuando el hombre no quiere dejar el pecado, es rechazado por Dios. Hay una distancia entre Dios y el hombre. Y sentir el peso del pecado, esto fue lo que sintió Jesús, porque Dios quitó el pecado de la humanidad y lo pone sobre las espaldas de Jesús. Y Él sintió el peso del pecado. Él conoció el dolor, conoció el quebranto,
porque esto es lo que al final trae el pecado. En el mismo profeta Isaías escribe esto del pueblo de Israel. Dice: oí cielos y escucha tu tierra, capítulo 1, versículo 2. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Y es que la condición del hombre siempre fuera de Dios es de esta manera. Aquel que abandona al Señor está de esta forma. Dice: provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahora, ¿cuál es la solución para este pueblo que está de esta manera? El sufrimiento de Cristo. El que Él se lleve cargado el pecado del hombre. Pero mis hermanos, reconozcamos ese sufrimiento y apartémonos del pecado. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dice Dios, le dice al pueblo. Tenemos que apartarnos del pecado. Porque entonces, si no, todos somos espectadores. Están aquellos soldados: ¡ey, bájate de la cruz! Si tienes poder, y todavía el que está a la par, ¿verdad? Si tienes poder, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y a veces estamos de esa forma, como los espectadores, aquellos que se están burlando de Jesús. Están frente a Él, sí, pero no a sus pies, sí, pero no arrepentidos, burlándose de Jesús. Dejemos el pecado, porque si no es vano el que nosotros pensemos: ay, pobrecito Jesús, todo lo que padeció, todo lo que sufrió. Tenemos que arrepentirnos y dejar el pecado, porque por salvarnos del pecado es que Él sufrió. La satisfacción de Jesús es haber cumplido con el Padre, de haber salvado a la humanidad y quitarle el pecado de encima al hombre, aquello por lo que el hombre estaba condenado. Entonces ahí sucedió de que vino el aceite, de que vino a sanar el corazón doliente, de que toda esa pudredumbre de pecado, de esa hinchazón que habla el versículo 6, Jesús vino a sanarlo, vino a aliviar, vino a quitar ese dolor en el hombre. Pero debemos de reconocerlo. La satisfacción del sufrimiento de Jesús es que trajo sanidad de esa enfermedad espiritual al hombre. Hermanos, que no puedo dejar el pecado. ¿Cómo que no puede? Si Jesús ya se lo llevó, Jesús ya pagó, ya no puede haber pecado en nosotros. Hermano, es que es tan difícil. No es difícil si Jesús sufrió por eso. Nosotros hemos sido liberados, libres ya del pecado. La satisfacción del sufrimiento de Jesús es que Él trajo sanidad de la enfermedad física. El versículo 4. Versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Algunos dicen que esto se refiere siempre al pecado, pero Jesús mencionó esto en San Mateo capítulo 8 versículo 17, cuando Él sana a la suegra de Pedro, y la sanó
de una fiebre, era una enfermedad física. Y entonces él al final dice ahí, para que se cumpliese, el escritor dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El sufrimiento de Jesús también trajo esa sanidad para nuestra vida. Ahora, déjeme decirle que no es pecado estar enfermo, ¿sí? No es pecado. Porque nuestro cuerpo se va desgastando cada vez. Y esa fue una sentencia por el pecado. Cuando el Señor le dice al hombre que llegaría a la tumba al final, porque polvo eres y al polvo volverás, hay una maldición de muerte y este cuerpo se va desgastando hasta que llegue a ese fin, si el Señor no viene antes, ¿sí? Fue una sentencia de parte del Señor. Pero sabe, Él trae la solución también. Porque ahora Él se llevó todo ese dolor, Él se llevó las enfermedades. Alguien dice que los latigazos es el pago de las enfermedades. Puede ser posible, pero miren, mis queridos hermanos, el Señor padeció físicamente para que nosotros físicamente pudiéramos tener salud. Hay mucha gente que lleva consigo todavía el dolor de las enfermedades. Hay mucha gente que todavía hace suya esa enfermedad. Ahora, el Señor ha sanado, Él sigue sanando y también seguirá sanando. Hasta que lleguemos al momento de que la sanidad completa pueda darse en nuestra vida. Y esto es cuando usted y yo vayamos a resucitar y el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Cuando Él transforme nuestro cuerpo. Cuando venzamos como cuando Él lo hizo. Él resucitó y tuvo un cuerpo transformado. Eso es lo que a nosotros nos espera. Ahora, mientras tanto vamos a luchar aquí. Sí, vuelvo a decirle, nuestro cuerpo se desgasta. Tenemos que creer que el Señor puede sanarnos. Claro, hay que hacerlo. Y el Señor puede obrar milagros. Y cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él estuvo en el ejercicio de su ministerio, Él sanó, Él resucitó muertos. ¿Sí? Él sanó a la gente. El poder de Dios se manifestó de una manera grande, que usted se da cuenta que la gente era sanada, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús y salió poder de Él y fue sanada. Como cuando el Señor llama a Lázaro y es resucitado. O sea, de esa forma es que el Señor trajo también la sanidad a nuestra vida. Ahora, tenemos que creer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. De nuevo, no seamos espectadores. Creamos en lo que el Señor hizo. Cuando la gente creyó, sucedieron cosas sorprendentes. Cuando aquel hombre le dice a Jesús, no soy digno que entres en mi casa, le dijo, solo di tu palabra y mi criado sanará. Mire qué poder es ese. Y en aquella misma hora sanó el criado de este hombre. Vuelvo a repetir, aquella mujer que va tras Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y fue sana. La gente que se acercó a Jesús con fe recibieron el milagro. No seamos espectadores. Si usted ha pensado que va a morir con lo que le agobia, pues sígalo pensando y va a morir de esa manera. Ya puede ser de que no haya alguna respuesta favorable, posiblemente. Pero siga creyendo en el sacrificio de Cristo. No fue en vano el sacrificio de Cristo. La satisfacción del sufrimiento de Cristo era que Él estaba ganando de nuevo la vida sobre la muerte. Hablo de una muerte física. Porque si nosotros moríamos en el pecado, moríamos eternamente.
Pero el Señor Jesús nos da la sanidad de la enfermedad física, juntamente con ello un cuerpo glorificado en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, espero que usted no se me haya dormido ya, ¿verdad? No, ahí está todavía, ¿verdad? Entonces Él nos quitó las enfermedades, los dolores. Y hagamos, hermano, pensemos de que el sufrimiento de Cristo puede servir para algo, pues. Deje ir la enfermedad. Algunos se aferran a su enfermedad. Y fíjese cómo lo dije, a su enfermedad. Porque hay gente que dice, es que mi abuelo murió así, de plano yo también voy a morir de esta manera. Es que tal fulano, ¿verdad? Tuvo también en la familia y yo también, ¿verdad? Si usted va alguna vez, porque de plano tenga que ir a un médico y lo empiece a investigar, mire, alguien de su familia también tuvo esta enfermedad, alguien murió de esto, ¿sí? Pues dígaselo, sí, pero yo no voy a morir de esto. Sí, mire, fíjese que mi abuelo murió, pero yo no voy a morir de esto. Porque de ahí regresan, ¿verdad? Con toda su generación, habiendo muerto de tal enfermedad, y luego lo único que le faltó al médico decirle es, mire, para usted no hay esperanza, ¿verdad? Usted también va a morir de esto. Pero el Señor vino a cambiar todo ello. Él ganó la sanidad física para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que creerlo. De nuevo, yo no sé cuánta gente enferma, incluso estaba ahí viendo a Jesús crucificado, viendo el sufrimiento, la agonía del Señor. Pero esa agonía tenía una razón. Y la razón es que usted y yo viviéramos en salud, sanidad física, que pudiéramos tener la sanidad. Había una razón. Claro, si hubiéramos estado ahí, como dice Jesús Adrián Romero, ¿verdad? También nosotros posiblemente hubiéramos tenido el mismo pensamiento. Pero no estuvimos ahí, estamos acá. Conocemos la palabra, conocemos lo que Jesús hizo. Y ahora podemos tener esta revelación de parte del Señor para nuestra vida. Y por último, Él nos trajo la paz completa. Y esta fue una de las satisfacciones más grandes del sufrimiento de Cristo. La paz completa. Algo que era costumbre en el pueblo de Israel era decir shalom, ¿verdad? Paz. Pero Jesús trajo la paz. Era lo que se le había prometido al pueblo de Israel. Cuando vendría el Mesías, Él iba a traer paz. Y trajo paz, pero no era la paz que ellos esperaban, una paz nacional. Era una paz interior, era una paz para con Dios. Y Jesús lo estaba ganando acá cuando Él dice consumado es que la paz se había firmado entre Dios y el hombre, porque ahora por eso dice ahí el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo antes de irse, mi paz os dejo, la paz os dejo, dice, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Eso está hablando de una paz integral. No es para que vivamos atormentados, hermanos. No es para que las situaciones de la vida nos atormenten y que no vivamos como Dios quiere. Dios no quiere verlo a usted acongojado, triste, destruido, con los nervios de punta, ¿verdad? Ahora estaba oyendo yo que se habla de la depresión, que es una enfermedad común. ¿Qué común ni qué nada? Esto nunca ha sido común. Porque entonces estamos aceptando de que yo soy depresivo, ¿verdad? Es que la depre, hermano, hoy amanecí de depre. ¿Cómo es eso que de depre? Sí, algunos, ay, estoy deprimido. ¿De qué?
Si el Señor ganó para nosotros la paz completa. Nada, si Él dijo que en el mundo iba a haber aflicción, pero que Él había vencido, lo que tenemos que hacer es confiar en Él. El sufrimiento del Señor tuvo una razón de traer esa paz en nuestra vida. Así que no hay tristeza que pueda durar en nuestro corazón. No podemos, de nuevo le digo, porque eso es lo que dicen los profesionales, con el perdón de los profesionales, ¿sí? Que la depresión es un mal común. No puede ser común en el pueblo de Dios, porque tenemos al que ganó la paz para nuestra vida. Ahora ni el pecado, por eso no debe estar. No podemos estar lejos de Dios. Él está con nosotros, Él está cerca de nosotros, está en nosotros. Sí, porque ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Creamos lo que el Señor hizo, las razones por las que el Señor hizo. Alguien escribe esto, dice: el significado más profundo y más fundamental de la paz es la armonía espiritual producida por una resurrección de una persona con Dios, de una restauración de una persona con Dios. Por eso a Jesús se le llamó el príncipe de paz. ¿Recuerda usted? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando usted lee el siguiente versículo 7, habla específicamente del príncipe de paz. Es a lo que se le da relevancia, a ese título de Jesús, porque Él trajo la paz para con Dios, con el hombre, la paz consigo mismo, también la paz, porque recuerda usted que el Señor nos llama también a ser pacificadores, a tener paz para con todos. Póngase de pie, por favor. Y es que ciertamente el Mesías, Jesús, fue azotado, fue herido por Dios, fue abatido. Pero esto es lo que quiero dejar el día de hoy en su corazón. El problema no estaba en ver las cosas, sino en solo verlas. No vea solo la crucifixión del Señor. No lo veas, solamente, sí, pobrecito Jesús. Y cada vez que leemos los evangelios y vemos que lo bofetearon, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espinas, que le dieron de latigazos, que lo negaron, que lo rechazaron, nos quedamos con solamente una simple lectura y pasamos por ahí lo más pronto posible, y a algunos les da nervios. Ay, no, qué feo eso. Es que no es solamente ver, es hacer que eso valga para nuestra vida. Tiene que valer para nuestra vida. A veces valdría la pena tener a una cruz, a un crucifijo, ¿no? Pues eso no, déjeme decirle, no para que usted lo use, pero eso no tiene nada de malo cuando nosotros vemos lo que representa en realidad. Tiene una gran representación eso para nuestra vida. La cruz, el peso del pecado que Jesús se llevó, Él colgado en ese madero, porque se hizo maldito para hacernos benditos. No nos quedemos solamente con ver y ser espectadores. Hagamos nuestro ese concepto. Hagamos vívida esa palabra en nuestra vida, porque eso es lo que cambia nuestra vida, hermanos. Eso es lo que cambia nuestro estado físico.
Eso es lo que cambia nuestro estado espiritual para con Dios. Nuestra relación con Él debe cambiar. Isaías, aunque él escribió a Jesús sufriente, él no entendió en realidad las razones por qué. Seguramente no era para ese tiempo. Pero mire lo que él estaba escribiendo. No es válido que nosotros no lo entendamos entonces. No es válido. Entendamos en verdad las razones por lo que el Señor, las razones por lo que el Señor sufrió, por lo que Jesús sufrió. Entonces la curación de nuestro sufrimiento está en Jesús. Y yo vuelvo a pensar en el capítulo 1 de Isaías, cuando Dios le dice al pueblo: ¿por qué queréis ser castigados aún? Esto es como decir: ¿sigue pecando? ¿Por qué quiere irse al infierno aún pues? Está enfermo, no ha creído. ¿Por qué sigue sufriendo entonces? Si hay algo que ya fue hecho, fue pagado, el Señor ya hizo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad hacia lo que Jesús hizo. Por eso lo que hoy hacemos el día de hoy acá, lo que recordamos, porque por eso el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. En memoria de la satisfacción del sufrimiento. Porque Él sufrió no en vano, Él sufrió no por gusto. Nadie sufre por gusto, por cierto. Pero no fue por gusto, no por ser héroe. Soy héroe. Que todos me miren, que todos me vean. No, Jesús no hizo eso. Él lo hizo por razones específicas. Si usted sigue leyendo la palabra, usted encuentra las razones específicas. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos hoy y agradecerle al Señor? Y si usted ha entendido el mensaje el día de hoy, usted puede ser sano el día de hoy. Usted puede ser libre el día de hoy. Usted puede recibir cambios poderosos en su vida el día de hoy. Si usted ha entendido el mensaje, no nos convirtamos únicamente en espectadores de la cruz. No nos convirtamos únicamente en gente lastimera que solamente está viendo: ay, pobrecito, lo que pasó, ay, la sangre, ay, los látigos. No, hay cosas poderosas que sucedieron allí para nuestra vida, para este tiempo. Para este tiempo, mi querido hermano. Porque esto no fue allá, es ahora, aquí para nuestra vida. Cosas que debemos de entender de la palabra que nos habla cada vez. Señor, gracias porque aceptaste morir en esa cruz de esa forma. Aceptaste el sufrimiento de tal manera de que nosotros ahora no tuviéramos ese sufrimiento, no padeciéramos, porque te llevaste todo en la cruz del Calvario, en el sufrimiento. Te lo llevaste, Señor.